Pero muy buenas noches. Aquí estamos compartiendo un momento de reflexión con la palabra del Señor y compartiendo el alimento diario. Aleluya. Gracias al Señor. Estamos comenzando semana nueva de disfrutar junto con las iglesias que estamos bajo el cuidado del Ministerio Vida para Todos. Y aquí en Rosario comenzamos un nuevo tomo y toda la semana el alimento diario nos habla acerca del ministerio de la gloria, que es la unidad. Es la unidad. Entonces tenemos para compartir Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Sugerimos siempre tomar la palabra con oración y de esta manera nosotros podemos recibir el soporte espiritual, la nutrición para nuestro día a día, y el Señor tiene un depósito adecuado, cual es nuestra alma, llegándola a transformar por medio de la vida divina. Aleluya. El tema entonces de esta semana nos habla del ministerio de la gloria, que es la unidad y el avance del ministerio del nuevo pacto. Muchas personas se preguntan de qué rama doctrinal surgimos nosotros, y venimos nosotros del ministerio del Nuevo Testamento que comenzó con nuestro Señor Jesús. Por eso el tema de esta semana, como dijimos, es el ministerio de la gloria, que la gloria es la unidad. Aleluya. A lo largo entonces de estos días vamos a ver el ministerio del apóstol Pablo. Nos abrió puertas, ventanas a través de las revelaciones que él tuvo, nos introdujo por medio de estas puertas y ventanas para ver el cielo, mientras que el evangelio de Juan, o el ministerio de Juan, mejor dicho, nos abrió el cielo mismo. Aleluya. Gracias a sí mismo. En el transcurso de esta semana vamos a ver la revelación del centro del ministerio de Juan, que el centro del ministerio de Juan es para los escogidos. Muchos son los llamados, y son muchos llamados por el Señor a ser salvos, pero dentro de esos salvos Dios está escogiendo. Y el ministerio de Juan es para estos escogidos que van a reinar o correinar con el Señor. Aleluya. Así veremos la revelación entonces del centro del ministerio de Juan, que este ministerio es, como dijimos, para los escogidos. También hay un punto en el alimento diario de esta semana que abordaremos, otros temas tales como es posible ver más allá de la esfera humana, podemos decir, ¿no? Esta esfera cartesiana, tridimensional, y podemos ver por medio de la fe. Podemos experimentar, en otro punto del alimento diario, la verdadera unidad. La verdadera unidad, y esta verdadera unidad viene como resultado de practicar la palabra de Dios. Ahí viene entonces la verdadera unidad, esta unidad verdadera que es de Dios, y pasar por los procesos para entrar en la unidad perfecta que es el Señor, es por medio de la santificación, es decir, el proceso continuo de la transformación, que es por medio de la vida de Dios. La regeneración comenzó en nuestro espíritu y la transformación continúa por nuestra alma. Ese es el proceso de la transformación. Por último, la glorificación, el proceso de nuestra salvación plena, comenzó con nuestro espíritu, la parte más interna de nuestro ser. Allí fuimos regenerados en nuestro espíritu, nuestra alma transformada, está siendo transformada, y conformado nuestro cuerpo para la glorificación, el proceso pleno de la salvación del Señor. Para hacer todo este camino día a día,
es, como dijimos, para ser insertados, introducidos plenamente Dios. Eso es la gloria. Aleluya. Estuvimos viendo con los hermanos el Evangelio de Juan. Estamos recomendando, sugiriendo poder leer capítulo 14 del Evangelio de Juan, 15, 16 y 17. Son estos capítulos en los cuales nos hablan de la revelación del centro, de la revelación del ministerio del apóstol Juan. El ministerio del Nuevo Pacto es el único ministerio cuya finalidad es servir a Dios y hacer su voluntad. Ese ministerio comenzó, como lo refiere Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23, comenzó con nuestro Señor Jesús, quien tuvo un vivir humano. Él pasó por la muerte, pasó por la resurrección, y según la voluntad del Padre, en el día de Pentecostés, Él entregó el ministerio del Nuevo Pacto a la iglesia. Ahí están estos versículos como referencia, Hechos capítulo 1, versículo 15, también el versículo 17, y Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Aleluya. Desde entonces hemos recibido de parte del Señor la incumbencia para ejecutar este ministerio como un legado de parte del Señor, como lo recibieron los apóstoles. En aquella época podemos ver que el ministerio del Nuevo Pacto estaba bajo el liderazgo de Pedro. Así comenzó la iglesia primitiva o la iglesia en sus comienzos, con mucha, pero mucha osadía de parte del Señor. Él no ahorró palabras para decir que Jesús era el Cristo, Él era el Mesías, el Señor, era el enviado de Dios. Aleluya. A quien los judíos, ellos esperaban. Estos versículos están del 14 al 41 del capítulo 2 de Hechos. Ahí, gracias al Señor. Aleluya. Vemos en esa referencia cuando Pedro, en el nombre del Señor, él sana a un cojo de nacimiento, y ese hecho abrió un camino para que el Evangelio entonces alcanzara a todo el pueblo. A todo el pueblo. Eso también llegó a oídos de las autoridades. Aleluya. Capítulo 3, capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. La venida del Señor determinó el traslado o el término de la ley y los introdujo en la era de la fe, la era de la fe en Cristo Jesús. La ley que envió como alguien que nos conducía, un ayo que nos condujo al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ya no tendría más ninguna utilidad. Es lo que el Señor le mostró a Pablo y él pudo escribir en Gálatas capítulo 3. Capítulo 3 tenemos versículos 24 y 25. Los primeros creyentes entonces comenzaron a vivir, a tener una realidad de un vivir del nuevo pacto. Un nuevo comienzo por medio de la fe. La fe. Esta fe estaba fundada en el Señor Jesús. No obstante, ahí vemos que la nación de Israel, ellos estaban regidos, conducidos por la ley. Consideramos, según los estudios de aquellos que indagaron, hay más de 2.700 mandamientos, ordenanzas y estatutos. Ellos se conducían por la ley. Y no pudieron asimilar esa transferencia de la ley, antigua dispensación de la ley, a la ley de la fe del Señor Jesús. La transferencia por lo cual se opuso duramente al encargo que Dios le había dado el Señor a los 12 apóstoles. Allí ellos tuvieron gran problema y ellos por un tiempo impidieron que los apóstoles pudieran proseguir temporalmente. Señor Jesús, aleluya. Por esa razón Dios levantó a otro para dar
continuidad al ministerio del nuevo pacto. Bernabé partió a Tarso para buscarlo y encontrarlo y lo llevó hasta Antioquía y allí se reunieron en la iglesia por un año. Hechos capítulo 11. Ahí entonces el Señor continuó con su legado, el ministerio que comenzó con el Señor, pasó a los 12 apóstoles y tuvo una breve interrupción por la persecución del pueblo de Israel. Tuvo un nuevo comienzo y Bernabé, alguien que servía al Señor ocultamente, vio a Saulo, está en Antioquía y ahí capítulo 11 de hecho nos relata este acontecimiento. Mientras ellos estaban sirviendo juntos, Bernabé estaba sirviendo junto en el Espíritu Santo, dice Hechos 13. Ahí lo apartó y lo envió a la obra para la cual los había llamado. De esta manera el ministerio del nuevo pacto pasó, fue retomado nuevamente y el evangelio allí tuvo un nuevo liderazgo, el liderazgo de Pablo. No es otro ministerio, es el mismo ministerio que comenzó con el Señor. No hay dos líneas ministeriales en la tierra, hay una sola línea. La línea que estaba en Jerusalén es la misma de Antioquía. Lo único que temporalmente ellos no pudieron practicar lo que el Señor le había encomendado en Hechos capítulo 1, versículo 8, de ir y predicar el Evangelio en Jerusalén comenzando, extendiendo hasta Samaria o Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor Jesús, entonces el Señor llamó a Saulo y luego fue llamado por el Espíritu junto a Bernabé para dar continuidad al ministerio del Nuevo Testamento. Aleluya. Pablo fue entonces especialmente llamado por el Señor. Aleluya. Y tuvo una revelación directa de parte del Señor y él pudo hablar en la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas dijo que no había recibido la revelación del Evangelio de parte de ningún hombre, capítulo 1. Él no había recibido esta revelación de parte de ningún hombre, sino que el Señor mismo. Dios mismo le había revelado su persona y el Señor mismo había dado la 3/4 parte del Nuevo Testamento, ya que él pudo escribir todas estas epístolas riquísimas, la palabra abriéndonos, como dijimos al comienzo, una puerta, una ventana al cielo. Estamos muy, pero muy ayudados por el ministerio de Pablo. Aleluya, gracias al Señor. No recibió entonces la palabra de hombre alguno. Pablo fue el único hombre que pudo declarar eso. Fue el único Pablo. Aleluya, gracias al Señor. Esta revelación fue, como dijimos, plasmada, escrita en 14 epístolas que le son atribuidas al apóstol. Pablo escribió un solo mensaje dirigida a las distintas situaciones o a distintas iglesias con distintas situaciones. Aleluya, gracias al Señor. Entonces Pablo escribió esta revelación, la plasmó en las epístolas que él pudo escribir. Aleluya, gracias al Señor. Entonces en capítulo 3, ahí del libro de Efesios, versículos 1 y 2, Pablo nos dice que él recibió la administración de la gracia. Pablo afirma que le fue confiada esta administración, oh Señor Jesús. Y la palabra administración también es traducida como economía. También es traducida como economía, que es el plan de Dios. Es el plan de Dios. En griego la palabra administración, como dijimos, es economía, es el plan. La ley doméstica, la administración, le había sido encomendada a Pablo. La casa es la iglesia. Él tenía esta incumbencia. Aleluya. Como un mayordomo, él tenía la incumbencia de administrar a la iglesia de Dios. Aleluya. Por eso él pudo transmitir
lo que Dios le habló en epístola para transmitir el plan de Dios para el hombre. Aleluya. El plan de Dios para el hombre. En los versículos siguientes, él pudo hablar, en estos versículos 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 6. Aquí Pablo nos afirma que recibió la revelación directamente de Dios. Esto es lo que él recibió, la revelación, la administración para la iglesia como un mayordomo para mostrar el plan de Dios a nosotros. En la segunda carta a los Corintios, Pablo también nos narra que fue arrebatado. Él fue arrebatado al tercer cielo, capítulo 12, y al paraíso, donde oyó él palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y también añadió, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, dice el versículo 7. Oh Señor Jesús. Estimado hermano y amigo, en estos tres pasajes nosotros vemos que Pablo le fue dada una grande y grandiosa revelación, la economía de Dios, la administración, la ley doméstica, como un mayordomo para dispensar las inescrutables riquezas de Cristo. Lo que Dios propuso en la eternidad pasada para la salvación del hombre estuvo escondido durante siglos y generaciones. Nadie lo sabía, pero Dios levantó a Pablo, le dijo que esa gran revelación era tan grandiosa que Dios permitió que le fuera puesto entonces, como leímos, un aguijón en su carne para que él no se enorgullezca. Oh Señor, sin duda es inimaginable el tamaño de la revelación que Pablo obtuvo, al punto de que un siervo de Dios dijo que el ministerio de Pablo abrió, como dijimos al comienzo, puertas y ventanas para que podamos ver el cielo. Las epístolas entonces del apóstol Pablo son tan profundas que las seguimos escudriñando hasta la venida del Señor. Querido, estimado hermano y amigo, podamos reaccionar a la oración de Pablo, quien rogó. Él rogó al Padre de la gloria para que nos concediera espíritu de sabiduría. Efesios capítulo 1, 15 al 17 son los versículos de la oración de Pablo, a fin de que podamos comprender el plan de Dios. Así cumpliremos su voluntad por medio del ministerio del nuevo pacto. Este es el primer punto del mensaje de esta semana acerca de la gloria, de la unidad. Oh Señor Jesús, el ministerio de la gloria, la unidad. También en algunos puntos de esta semana veremos la revelación del centro del ministerio del apóstol Juan, y para los escogidos es esta revelación. También Dios quiere trasladar de una mente lógica, cartesiana, tridimensional, a la fe, a otra dimensión. Aleluya. Y experimentar también la verdadera unidad al practicar
la palabra de Dios y también pasar por el proceso de santificación que nos está introduciendo en el Señor Jesús. Por su dedicada atención, le bendecimos y nos despedimos hasta un próximo encuentro. Que el Señor les bendiga.